Buenas tardes a todos. Me es grato poder presentar en esta sala virtual de capacitación para el fortalecimiento de nuestras capacidades al doctor Carlos Machuca Fuentes, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de doctorado en la Universidad Alas Peruanas, con una larga trayectoria profesional desde su desempeño en la Corte Superior de Justicia de Lima desde el año 1993 hasta junio del 2006, siendo secretario y especialista judicial de la Sala Penal en Lima, y como magistrado desde el año 2006 como juez de paz letrado provisional de San Juan del Lurigancho en Lima, juez titular del segundo juzgado de paz letrado de Parcona en el Distrito Judicial de Ica, juez del segundo y cuarto juzgados unipersonales de Ica. Seguramente muchos de ustedes, compañeros, recordarán al doctor Machuca en su desempeño ya como fiscal adjunto superior en el Distrito Fiscal de Tacna desde el año 2013 al 2015, si mal no recuerdo, o 2016. Y posteriormente, hasta la actualidad, el doctor Machuca se ha venido desempeñando como fiscal adjunto superior en el Distrito Fiscal del Santo. Bueno, ya sin más preámbulo, en representación de nuestra directora distrital, la doctora Eder López López, le damos la bienvenida, doctor Machuca, a nuestra sala virtual y las gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Ante todo, buenas tardes a todos. Voy a agradecer esta invitación a decir algunas palabras sobre un tema que nos ocupa cotidianamente, tanto a fiscales como a defensores y a jueces, que es el tema de las audiencias. Y en realidad, con lo que estamos viviendo en estos tiempos, quizás el tema de la audiencia se ha visto revalorizado. Y es necesario recordar algunos aspectos porque no vamos a traer nada nuevo aquí, sino vamos a recordar algunas cosas y apuntalar algunas ideas fuerza que quizás sean necesarias para el desempeño cotidiano. Bien, vamos comenzando. El día de hoy vamos a hablar sobre el juicio de apelación bajo reglas del Código Procesal Penal. La verdad que para mí es muy grato volver a conectarme, aunque sea virtualmente, con una ciudad que tanto quiero, que es Tacna, donde, como le señalaba Pamela, he pasado 2 años maravillosos en una ciudad hermosa y cálida, no solamente por sus habitantes, sino por todo lo que le rodea, el simbolismo, la historia, y además porque he podido tener un ambiente de trabajo muy bueno, a nivel de fiscalía, de defensoría, con quienes a muchos los he logrado conocer, y también con los otros entes relacionados al sistema de justicia. Ahora sí creo que ya tenemos la pantalla a la vista y vamos a tratar sobre el juicio de apelación bajo las reglas del Código Procesal Penal. Bueno, vamos a manualmente ir moviendo. Ahí deténgase, por favor. Quiero con esta fotografía rendir un homenaje a los amigos que dejé allá en la Defensoría. Estas fotos del 2017, muchos creo que ya no están o están, pero siempre va a haber el recuerdo enorme de una ciudad tan linda como le venía diciendo. Vamos a comenzar con la siguiente diapositiva, que trata esencialmente sobre el juicio de apelación bajo las reglas del Código Procesal Penal. En realidad, el tema de la apelación tiene que ver, pues, con el derecho que toda persona tiene a poder discutir las decisiones judiciales, sobre todo cuando éstas la perjudican. Debemos entender que si no hay perjuicio, no podría haber impugnación. Ese es un principio básico procesalmente hablando. Y este derecho y garantía además se encuentra plasmado en nuestra Constitución Política del Estado, los tratados internacionales al cual el país está adscrito, especialmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala claramente que una persona tiene derecho a recurrir vía recurso, valga la redundancia, cualquier decisión que considere desfavorable para sus intereses.
Luego, este precepto está plasmado en los códigos procesales, entre los cuales se encuentra el Código Procesal Penal. Pero además hay un concepto que es importante resaltar, que es el principio del doble conforme en toda decisión condenatoria. Es decir, toda persona tiene derecho a que dos tribunales distintos puedan conocer su asunto, discutirlo y resolverlo. El doble conforme es un precepto que aun cuando no está expresamente señalado en las normas, se desprende de los derechos y garantías que tiene toda persona al recurso. Por eso es que es muy cuestionable, no es objeto de esta exposición, la denominada condena del absuelto, sobre el cual tenemos jurisprudencia dispar. Vamos avanzando, por favor. Muchas gracias. La formalidad del recurso. Creo que todos lo conocemos, pero es importante dar un breve repaso, ¿no? Como le decía hace unos momentos, si no hay agravio, no hay recurso. Es decir, uno tiene que tener un interés, una legitimación para poder accionar la vía recursal. La observancia del plazo legal al interponerlo, que tiene que ver con algunos de los requisitos de forma que establecen las normas procesales. Dentro de estos requisitos de forma también está la precisión de las partes o puntos de la resolución que se cuestiona. ¿Qué cuestionamos? ¿Todo, un poco, un extremo? ¿O no vamos a cuestionar nada y no vamos a un defecto formal? La expresión de los fundamentos de hecho y derecho en el cual sustentamos nuestra pretensión. De acuerdo a lo que pretendemos, debemos sustentar. Y este aspecto es muy importante porque comúnmente se ven recursos donde la pretensión es una, pero el tenor de lo que se desarrolla es totalmente distinto. No existe congruencia entre lo que se pide y lo que se fundamenta. Es lo que yo puedo decir con la experiencia de algunos años en sede de apelación. Y esto es muy importante porque, como veremos más adelante, la apelación en realidad es un mini juicio o un juicio según sea que se actúen pruebas. Y cuando el camino o el derrotero de la impugnación no está claro, es evidente que el cierre del mismo se va a presentar dificultoso para quien impugna una decisión. Respecto a los sujetos legitimados, el Ministerio Público y el imputado pueden objetar e impugnar el objeto penal y civil de la decisión. Y el actor civil solo puede recurrir el objeto civil, salvo, y es un derecho también del agraviado, en los casos de la sentencia absolutoria. Claro, podemos también referirnos al tercero civil responsable, que también tendría un derecho, sobre todo en el alcance de la imposición de una reparación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las facultades del revisor? Y esto es muy importante que tengamos en cuenta todos. El principio de tantum appellatum y quantum devolutum, de lo que siempre recalcamos en la audiencia. Solo te pueden conceder lo que has pedido. No se puede ir más allá, salvo cuando se habla de la nulidad. Y vamos a especificar después, como un tip, en qué casos vamos a poner la nulidad y cómo podríamos anexarla a una pretensión. Sobre este tema de
del principio de congruencia, la casación 215-2011 de Arequipa se ocupó al señalar que la sala de apelación solo puede resolver lo que es objeto de impugnación. ¿Y qué cosa es objeto de impugnación? Para dejarlo en claro, nuestra norma procesal ha consagrado el principio de impugnación escrita. Es decir, se discute lo que está en la impugnación escrita. Se sustenta en sede de apelación lo que está en la impugnación escrita. Ergo, si yo pido al impugnar una sentencia condenatoria que la sentencia sea revocada y se absuelva a mi patrocinado, eso es lo que yo voy a sustentar en sede de apelación, porque así lo señalé en el escrito impugnatorio. Y sobre todo voy a fundamentar los motivos de la misma, que también deben aparecer en el escrito de apelación. Puedo complementar, puedo añadir algo más, pero lo que no me puedo salir es esencialmente de los puntos principales de la impugnación. Bien, también se ha consagrado en el tema de la impugnación y las facultades del Tribunal de Revisión la consagración del principio de convalidación procesal. Un detalle que he observado en la experiencia. Ese artículo 149 y 150 del Código Procesal Penal debe estar en la mente del defensor o fiscal impugnante. Debe distinguir claramente entre nulidad absoluta y nulidades relativas para adecuar su teoría del caso en sede de impugnación. Porque si no se tiene presente esos dos artículos y los principios de convalidación y subsanación procesal, se corre el riesgo de ser refutado. Y sobre todo, que si se analiza el acto procesal que se cuestiona y se llega a la conclusión que puede ser convalidable, es evidente que la impugnación no tendrá ningún norte. Un detalle a considerar es esta distinción. Luego tenemos la prohibición de la reformatio impeius como obligación del tribunal revisor. No se puede reformar en peor una sentencia. Ergo, esto importa que, por ejemplo, no se pueden elevar penas si, por ejemplo, el fiscal, valga la redundancia, no ha impugnado. Y finalmente, lo que señalábamos, en nuestra opinión, la prohibición de la condena del absuelto. Un tema sobre el cual hay mucho por hablar, pero que evidentemente, teniendo en cuenta el caso Mohamed versus Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideramos que en nuestra legislación no están habilitadas las condiciones para tratar el tema de la condena del absuelto. Siguiente, por favor. Esto es algo que no se debe olvidar nunca. Y se lo digo con mucho aprecio a los defensores y a los abogados a quienes he podido conversar o hablar del tema. La apelación, señores, no es el cuestionamiento a la actividad del fiscal. En estos tiempos donde todavía tenemos la tecnología con dificultades, como hemos visto hace unos momentos, donde el tiempo es limitado, donde todo se nos recorta a quienes impugnamos, no es el trabajo en sede de apelación el estar cuestionando la actividad fiscal, sino cuestionar la decisión judicial que impugnamos. Si se trata de una apelación de sentencia, tenemos que cuestionar los fundamentos del juez. Entonces alguien me dirá, entonces yo no puedo decir nada respecto a lo que ha hecho o no ha hecho el fiscal. Sí, pero hay un momento y hay una ocasión cuando sí, solo sí, debemos hacerlo. Además debe indicarse cuando uno impugna y lo sustenta en sede de apelación,
cuál debió ser el razonamiento correcto en el caso. Es decir, no basta decir el juez razonó erróneamente, sino también decir cómo debió ser el razonamiento. Ejemplo, si el juez valoró de manera A la prueba testimonial del testigo B, tendremos que decir que esta prueba debió valorarse de manera B por las razones C, D y E. De esta manera creamos convicción en el tribunal de revisión. Claro está, con la comprensión adecuada del problema jurídico, de que nuestro raciocinio en sede de impugnación es superior a los fundamentos de quien ha emitido la resolución. Si logramos sustentar y rebatir el razonamiento judicial, es evidente que nuestra impugnación tendrá mucho más futuro. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Se me escucha? Ahí está. Sí, doctor, se lo escucha. Ahí está. Ya ingresamos al juicio de apelación. La discusión clásica cuando comenzó la implementación del Código Procesal Penal y la sede de apelación. La pregunta era si era o no un juicio oral. Y la respuesta es sí, porque a diferencia de otros trámites en sede de apelación, el proceso penal en segunda instancia permite la actuación de pruebas. Es más, podría actuarse inclusive pruebas de oficio. Entonces, cuando vamos a tener una etapa de cognición y discernimiento, estamos ante un juicio. Por lo tanto, es distinto el juicio de apelación a la simple vista de la causa. En la vista de la causa solamente se dan argumentos, se presentan argumentos que son escuchados por el tribunal de revisión y con ello la causa queda al voto o decidida inmediatamente si así lo estima el tribunal. Esta vista de la causa generalmente correspondía a los procesos del Código de Procedimientos Penales. Al siguiente, por favor. Y ahora vamos a comenzar ya con las partes del juicio de apelación y algunos alcances que nos interesan. Para los amigos defensores, sea abogados privados o públicos, el juicio de apelación es una oportunidad. Decimos deportivamente los fiscales que los defensores ya van saliendo con una ventaja en la impugnación. Y por una sencilla razón. El fiscal del juicio no es el fiscal de la apelación. Por eso es que se permite la interconsulta a veces de los fiscales en casos complejos. En cambio, el defensor, si ha llevado un juicio desde el inicio, qué duda cabe que lo conoce y en sede de apelación puede hacer mejores argumentos, puede hacer mayores precisiones, puede inclusive rebatir con mayor solidez cualquier duda que se tenga respecto a la actividad probatoria. Pero también sucede que el imputado puede decidir vadear. Teniendo un defensor en el proceso, decide cambiarlo cuando la sentencia le ha sido desfavorable. O, en todo caso, se queda sin defensor. Y ahí viene a veces el tema de nuestros amigos defensores penales públicos, que asumen casos con impugnación y son designados oficiosamente por los tribunales para evitar dejar en indefensión al imputado. Y allí, evidentemente, el trabajo se hace más difícil. Por eso a veces entendemos a los defensores cuando se encuentran en estas circunstancias particulares y procuramos
que la defensa pues sea adecuada. Que no exista, y la doctora Pamela sabe, una incidencia de la denominada defensa precaria pues al imputado o al sentenciado. Eso es una realidad, pero también es una circunstancia que podría presentarse en juicio de apelación. En igual sentido, el actor civil participa, no es vital su concurrencia, salvo que desee sustentar el objeto civil, el tercero civil responsable, y el tema de la presencia del agraviado en los juicios de apelación, que evidentemente queda a discreción de la sala, sobre todo cuando la sentencia es absolutoria. Sería un contrasentido no permitir la intervención del agraviado cuando las convenciones, inclusive internacionales, garantizan a la víctima el conocer los resultados de las actuaciones donde se encuentra inmerso a quien se persigue públicamente por la comisión de algún hecho contrario a derecho. Siguiente, por favor. Esto tiene que ver con los preceptos que pretendemos resaltar en esta exposición. Primero, que el juicio de apelación no es una estación donde deba repetirse la actuación de las pruebas. Un detalle muy importante. Hemos visto que en muchos casos a veces se ofrece una nueva prueba que va a tratar sobre los mismos hechos. Y eso obviamente es desestimada generalmente en la etapa de admisión a trámite de los recursos. Al no poder repetirse una prueba, lo que sí se puede hacer es lecturar las declaraciones que se han efectuado en el juicio oral. Ello no está prohibido. A veces tenemos algunos inconvenientes en algunos tribunales de revisión que los magistrados se sienten incómodos cuando pretendemos leer alguna declaración prestada en juicio oral. Pero ello no está prohibido en la norma procesal y perfectamente podríamos introducirle. El principio de congruencia, ya lo hemos señalado hace unos minutos, se discute lo que es objeto de impugnación, no otra cosa. Y si invocamos nulidad, aquí quiero detenerme, tenemos que precisar a qué tipo de nulidad nos referimos. Una de las cosas que he podido advertir en estos años es que todos, conociendo que ya el Tribunal Constitucional, el propio Poder Judicial, la doctrina y cualquier otro tipo de información nos han ilustrado sobremanera sobre qué se entiende la nulidad por la nulidad y qué se entiende también por las deficiencias en la argumentación de las decisiones. Seguimos escuchando pedidos de nulidad de la sentencia por vulnerar la garantía de la motivación. Pero nunca escuchamos puntualmente cuál es el motivo concreto en que se basa la nulidad. Si la nulidad es absoluta por defecto de motivación, tenemos que señalar, agarrándonos como ejemplo, el caso Juliana Yamoja, por decirlo así. ¿En qué defecto de motivación podríamos basar nuestra argumentación? Si la sentencia tiene una motivación aparente, es decir, se ha tratado de justificar de por sí las razones de una decisión. Si la motivación es incongruente, es decir, no se resolvió lo que se pidió. Si la motivación es deficiente, si la motivación es incompleta, se actuaron testigos de cargo y de descargo, por ejemplo, y solo se hablan de los de cargo. En fin, hay otros temas de motivación, como ausencia de justificación de las premisas externas. Pero en sede de impugnación, si vamos a argumentar nulidad por ese defecto, es evidente que tenemos que indicar cuál es el defecto y cómo debe resolverse el tema. Y además,
Si ya hemos pedido al momento de impugnar la revocatoria de una sentencia y por consiguiente la absolución de nuestro patrocinado, no es congruente pedir al mismo tiempo nulidad. Lo que podemos hacer es advertir como un agregado a nuestra pretensión principal, accesoriamente se declare la nulidad por los defectos que debemos explícitamente señalar. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la argumentación de la nulidad en nuestros casos, porque puede suceder que al momento de la refutación nuestra argumentación no vaya a tener algún tipo de sustento, y eso, como veremos más adelante, tiene mucho impacto en el tribunal de decisión. Dicen que las primeras impresiones cuentan, y esto es muy importante en sede de apelación. Luego tenemos que en sede de juicio de apelación, el alegato de clausura tiene una capital importancia. Deportivamente hablando, es la parte final del encuentro. Es lo que cierra el partido, como se dice deportivamente. Y qué duda cabe, estas alegaciones deben ser muy precisas para hacer entender al tribunal lo que queremos con la impugnación. Además de ello, hay un precepto que siempre recomiendo. Hay que escuchar. Siempre debemos escuchar. Es una impugnación y es obvio que el impugnante tiene la primera palabra. Para refutar debemos escuchar. Tomar nota en todo caso de los argumentos de la contraria y refutarlos con lo que nosotros conozcamos del proceso o con los argumentos jurídicos que sean pertinentes. Y esto lo señalo esencialmente por las impugnaciones que, por ejemplo, plantea la Fiscalía. La Fiscalía sustenta una impugnación y al momento de conceder la palabra a la parte contraria, no se toma en cuenta lo argumentado oralmente por la Fiscalía, que además, como ya señalé, debe estar en congruencia con la impugnación escrita, y lo que sucede finalmente es que por no haberse respondido, los argumentos de la Fiscalía quedan en pie y en muchos casos originan que la resolución pueda ser revocada. Es un detalle que hay que tener muy en cuenta. Igual para el fiscal, en el mismo sentido, escuchar los argumentos de la defensa y refutarlos. Para eso precisamente sirve el debate en el juicio de apelación. Y las alegaciones, evidentemente, condensan todo ello y en todo caso sirven para asentar la posición de las partes de cara a una decisión de segunda instancia. La siguiente, por favor. Iniciamos aquí el tema del juicio de apelación con los denominados alegatos de apertura. Como le decía hace unos momentos, la alegación de apertura es la primera impresión que tiene el tribunal de alzada de lo que se pretende por quien impugna una sentencia. Vamos a hablar en forma clara. Pero como lo pongo en la pregunta de la pantalla, a diferencia del juicio oral, no es la primera ocasión en que el juez se pone en contacto con los hechos y antecedentes del proceso. No hay que olvidar que en sede de apelación la impugnación pasa por un tamiz, lo que directa o indirectamente nos lleva a considerar que el juez de la impugnación de una u otra manera está en contacto con el proceso. Ese es un detalle
que no debemos perder de vista. Por lo tanto, nuestro alegato de apertura tiene que ser preciso y eficaz, sobre todo en estos tiempos donde, entre comillas, el tiempo es oro en las sesiones virtuales. Seguimos, por favor. Precisa y contundente es la palabra o la frase adecuada para denominar a nuestras alegaciones de apertura. Es más, muchos sabemos que los tribunales generalmente nos dan un tiempo muy limitado, 1 minuto para alegato de apertura. Y si yo vengo, por ejemplo, trayendo una condena impugnada, tengo que ser preciso al señalar si voy a solicitar que se revoque la condena y se absuelva a mi patrocinado, o pedir la nulidad de lo actuado y se haga un nuevo juicio oral por los preceptos constitucionales que se habrían vulnerado en cuanto a la motivación de decisiones. Hasta ahí nomás. No puedo ir más allá en explayarme, porque lo que va a suceder es que me van a cortar la intervención. Entonces yo tengo que ir para ese minuto que conceden con las frases apropiadas para sustentar mis alegatos de apertura. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a dar en este alegato de apertura? Lo que esperamos nosotros del juicio de apelación. Porque este mensaje inicial que vendemos o ofertamos al Tribunal de Revisión va a tener que ser sostenido en los alegatos de clausura. No podemos pedir una cosa en los alegatos de apertura y sustentar otra, sobre todo cuando no hay actuación probatoria. Y les digo esto porque muchas veces ha ocurrido. Se oferta una cosa en las alegaciones de apertura y se termina diciendo otra cosa en los alegatos de clausura. Seguimos. Siguiente, por favor. Esto es esencial en el desarrollo de nuestro juicio de apelación. Sobre todo el primer precepto que nos resalta el maestro Neira Flores: conocer al juez y conocer al fiscal. Un detalle muy importante. Los jueces hablan por sus resoluciones. Los fiscales se expresan por sus disposiciones y requerimientos. Y si los conocemos, qué duda cabe, tenemos más posibilidades de refutar argumentos. Ser puntual en las sesiones. Quizás los defensores no tienen muchos problemas en este sentido. Muy pocas veces he visto que un defensor llegue tarde a una audiencia, pero sí los abogados particulares a veces incurren en este tema. Distinguir claramente entre los tipos de nulidad y pretensión de fondo. Eso debemos tenerlo claro cuando llegamos a la sede de apelación. Si vamos a utilizar la nulidad como último argumento, tenemos que saber dónde colocarla. Otro tema importante es el tema de los conocimientos jurídicos. Y vamos a sincerarnos. No todos los abogados somos expertos en todas las ramas del derecho. Yo, por ejemplo, con sinceridad puedo decir que no conozco a profundidad el derecho tributario. Y el consejo más sano es que si uno no conoce ciertos términos jurídicos o no está seguro, es mejor evitar mencionarlos o discutirlos. Sobre todo en sede de apelación, porque puede pasar que en la refutación nos hagan quedar mal. Otro tema respecto a las declaraciones. Cuando una persona declara en sede de apelación, es porque en primer lugar la norma lo permite. Sobre todo cuando se señala que se examinará al acusado en sede de revisión. Y esto tiene relación con el tema de la condena al absuelto, donde la Corte Suprema ha señalado
que se podría condenar al absuelto si éste ha concurrido al juicio de apelación y ha sido examinado y se ha podido apreciar directamente la prueba. Es obvio que generalmente en el examen del acusado, los defensores prefieren que el acusado no declare en juicio. Pero puede suceder que en el juicio de apelación se actúe una testimonial que ha sido admitida extraordinariamente como nueva prueba. Y la recomendación que hacemos aquí es que si no tenemos ninguna pregunta para el testigo, es preferible no hacerlo. No preguntar por preguntar, porque podríamos recibir una respuesta que no nos gustaría escuchar y menos que lo escuche el tribunal. Y cuando se trata de nuestro patrocinado, siempre hay que evaluar la posibilidad de que pueda declarar. No siempre los silencios nos van a dar la victoria, colegas. No siempre el silencio es sinónimo de ganancia. Quizás en la palabra de esta persona puede estar la llave del éxito a un proceso, sobre todo en sede de impugnación. Pero eso debe evaluarse. Y cuando hagamos alegaciones, resaltar ideas, ya cerrando nuestra intervención, y lecturando documentos cuando sean necesarios. No debemos tener temor en actuar la lectura de un documento. Quizás ahora sea más difícil por el tema de la virtualidad. Pero de repente lo mostramos en pantalla como una imagen, pero lo hacemos. No tengamos temor a la actuación. Luego, el tema de la jurisprudencia, cuando tengamos que emplearla, hay que conocerla, pero sobre todo, no excedernos en su uso. Si tenemos 2 o 3 temas a desarrollar, una jurisprudencia por cada uno es lo recomendable. Si no, vamos a correr el riesgo de que los que no escuchan no van a entender bien el mensaje. Y van a tomarlo como que pretendemos enseñarles. En igual sentido, no pretendamos enseñarle al juez derecho. Así no lo muestre, se entiende y se sobreentiende que el juez conoce el derecho. Y en cuanto a la última palabra de nuestro patrocinado, que es la parte final ya del juicio de apelación. Muchas veces he podido ver en los juicios de apelación que el impugnante no dice nada porque el defensor le dijo que no hable. De repente la palabra de esta persona puede ser el último salvavidas en el proceso. Así es que no hay que tener temor de que nuestro patrocinado diga su última palabra. Claro está, si tenemos la oportunidad de conversar con él, tendremos que darle las recomendaciones que se estimen pertinentes para esta última fase. Seguimos, por favor. Con lo que hemos señalado, quiero detenerme en la actuación de la prueba en sede de apelación. En sede de apelación sí pueden actuarse algunas pruebas, la norma señala que pueden admitirse nuevas pruebas, la declaración del imputado, del cual ya hablamos, las documentales que podríamos introducir, obviamente señalando su pertinencia y utilidad. Y me quiero detener un minuto en el tema de la prueba de oficio, sobre el cual efectué yo un artículo hace mucho tiempo. ¿Es posible actuar una prueba de oficio en sede de apelación? Es el artículo 385 del Código Procesal Penal, aplicable a la sede de apelación. Mi respuesta es positiva.
Porque el espíritu del artículo 385, que regula el tema de la prueba de oficio, es la búsqueda de la verdad, siempre y cuando no se sustituya la actividad de las partes. Por lo tanto, la posibilidad de que se pueda actuar una prueba de oficio es perfectamente posible. Ahora alguien me dirá, prueba de oficio para condenar. ¿Quién nos dice que no hay una prueba de oficio para absolver? Entonces, concluimos que sí es posible actuar una prueba de oficio en sede de apelación. Siguiente, por favor. Este es otro tema que realmente nos interesa antes de ingresar a los alegatos de clausura. Generalmente se escucha, ya cuando se termina el juicio de apelación y se cierran las exposiciones, que se cuestionan las pruebas actuadas en primera instancia, pero no se dan las razones por las cuales se cuestionan. Solamente se dice, bueno, esta persona declaró porque le tiene odio, no lo estima mi patrocinado, o es un testigo comprado, o el policía está acostumbrado a sembrar, la teoría del sembrado que todos los días escuchamos. Pero es que el análisis de las pruebas tiene una primera valla. La norma procesal señala que no se le puede dar distinto valor a las declaraciones, salvo excepciones. Y estas excepciones tienen que ver con las zonas opacas de la declaración, con los vacíos que pudieran encontrarse. ¿Y cuál es la herramienta para analizar? El acuerdo plenario 2-2005. Si vamos a cuestionar un testigo, tenemos que señalar en primer lugar que esta declaración se relativiza porque hay una baja credibilidad del testigo, por las razones 1, 2 y 3. Que el relato no es verosímil, porque no concuerda con las pruebas 3, 4 y 5. Y sobre todo, que probablemente descubrimos que la incriminación no es persistente. Ha sido tibia al principio, regular en la mitad, y recién en juicio hay una incriminación fuerte. Pero ese es el análisis que tenemos que hacer. Si es que nuestro caballito de batalla, entre comillas, va a ser el cuestionar el valor probatorio de una prueba. En igual sentido, en el caso de las documentales, ¿qué se va a cuestionar? Su fiabilidad. ¿Y por qué razones no es fiable el documento? En el caso de la pericia, en igual sentido, se cuestionará el valor científico. Y para esto yo habré ofrecido otra literatura distinta, otras conclusiones diferentes. Lo que les quiero decir, amigos, es que se tiene que cuestionar la prueba con fundamentos. Si no lo tenemos, lo único que va a pasar es que el tribunal se va a llevar una mala impresión de nuestros cuestionamientos impugnatorios. Siguiente, por favor. Ahora bien, dicho esto, llega el momento de cerrarse el debate. Ya hicimos nuestros alegatos de apertura, nuestro patrocinado no declaró, no hubieron documentales, y ya vamos a tener, procesalmente hablando como abogados, la última palabra de parte nuestra. Como ya les señalé, los alegatos de apertura, ya que de clausura, son los de capital importancia en el juicio de apelación. Siguiente, por favor. Y nuestros alegatos siempre tienen que tener estos tres elementos. El elemento fáctico, una narración persuasiva de los hechos, un elemento jurídico fundamental, preciso, y un elemento probatorio. Ejemplo, si yo he cuestionado una sentencia condenatoria por el delito de robo, seré preciso al decir que si mi patrocinado se le ha imputado
estar en el tal lugar, en el momento en que ocurrió el hecho, y que participó activamente en el mismo. Y si mi tesis es que estaba únicamente de pasada y era la persona equivocada en el lugar equivocado, tengo que resaltar esa circunstancia. En cuanto a fundamentos jurídicos, tengo que decir por qué no se cumplen los supuestos del tipo penal. Y en cuanto a los elementos probatorios, como quiera que estoy proclamando inocencia, tengo que decir por qué las pruebas A, B, C y D no son suficientes. Podrán acreditar la existencia del delito, pero no pueden acreditar la vinculación de mi patrocinado con el delito. Y porque además de todo esto, yo tengo un enorme escudo que me acompaña, que es la presunción de inocencia. Todo esto lo voy a desarrollar máximo en 5 o 6 minutos, que generalmente es el tiempo que nos dan los tribunales de alzada. Por eso es muy importante que en los alegatos de cierre nuestras ideas estén estructuradas. Ya debemos tener a la mano un eje principal y lo que se aporte en debate va a ir sumando o restando a lo que vamos a decir en la parte final de las alegaciones de clausura. Siguiente, por favor. Bien, le decía que la defensa tiene pues a su mano el tema de la presunción de inocencia. Y este es un escudo no menor, porque sirve de base para cuestionar cualquier decisión judicial. No olvidar que las pruebas deben tener tal suficiencia que la presunción de inocencia tiene que ser relativizada para que pueda imponerse una condena. Y cuando aleguemos, ya en el cierre, teniendo ese escudo, si las imputaciones son varias, lo recomendable es, lo que muestro en pantalla, no sé si se ve, es la presentación por temas de nuestra alegación. Si nuestro patrocinado está acusado, por ejemplo, por 3 delitos, vamos a ir desarrollando cada uno de los delitos. ¿Por qué no puede ser condenado por robo? ¿Por qué no por hurto? ¿Y por qué no por receptación? Por ejemplo, un ejemplo al azar. Si vamos a resaltar alguna deficiencia en la investigación, tenemos que ser muy cuidadosos. Solo la resaltaremos si la deficiencia en la investigación es de vital importancia para nuestra teoría del caso. Porque, como les repito, lo que cuestionamos es el razonamiento judicial en sede de apelación. No cuestionamos la investigación. Pero si esta es de vital importancia, tendremos que señalarlo así. Y finalmente, nuestro trabajo en las alegaciones de clausura es refutar los argumentos de la sentencia cuestionada. Decir por qué los argumentos del juez no son sostenibles y cuál debió ser el razonamiento correcto. Y por qué este razonamiento correcto, si buscamos apelación, debe conducir a la absolución. Si buscamos nulidad, debemos señalar claramente que al no satisfacerse los requisitos de la motivación exigida en la Constitución y normas procesales, ¿por qué debe declararse nula y cuáles deben ser los alcances de la nulidad? De esta manera, estructuramos nuestras alegaciones de clausura para poder señalar al juez, en el caso de impugnaciones, el por qué debe revocarse una sentencia. Repito, presentación de temas, necesario cuando hay delitos múltiples. Resaltar deficiencia en la investigación, sí, solo sí, en casos donde sea estrictamente necesario. Y refutar los argumentos de la sentencia cuestionada. Fundamental esto último para nuestros alegatos de clausura. Siguiente, por favor.
Y claro, en las alegaciones de clausura, el tema final debe llevar un mensaje claro. ¿Qué cosa pido yo? Pido la absolución. Si pido la absolución, mi alegato de clausura, al 80% debe estar destinado a ello. Sintetizar la teoría del caso en sede de apelación. Lo que le dije hace unos momentos. ¿Qué cosa pedí yo en los alegatos de apertura? Si se acreditó algo, tiene que partir de una prueba. Generalmente escucho a los defensores, sean públicos o privados, que dicen, al final de este juicio de apelación vamos a acreditar que mi patrocinado es inocente. No se ha actuado en una prueba, pero va a acreditar que el patrocinado es inocente. Si todos sabemos que la presunción de inocencia es un escudo, es una presunción legal. No tiene por qué acreditarse. Porque en el juicio de impugnación, el sentenciado sale ya con un pie adelante, con una presunción constitucional de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Entonces lo que diremos es que no se va a poder acreditar los fundamentos de la condena, porque estos no van a guardar correlación con las pruebas que se actuaron en el juicio. Y vamos a refutar los argumentos de la sentencia. Esos son las bases estructurales de nuestra impugnación. No acreditar que el imputado es inocente. En eso hay que tener mucho cuidado. Y eso importa, claro está, la comprensión del problema jurídico. En sede de impugnación, el problema jurídico para el defensor debe quedar clarito. A diferencia del juicio oral, donde al discutirse las pruebas, evidentemente puede conducirse a muchas situaciones particulares, inclusive a una pena alternativa que está permitido por los jueces. Variar el tipo penal siempre y cuando no se vulneren algunas normatividades expresas. El caso del cambio de robo a hurto, por ejemplo. Pero en sede de apelación el tema está más claro. No puede haber ningún tipo de duda. Siguiente, por favor. Resumiendo todo. ¿Se me escucha? Resumiendo. Sí. La apelación, los alegatos de clausura deben ser concretos, completos y claros. Tres cosas. La triple C. Y deben graficar nuestras aspiraciones procesales y nuestras pretensiones. ¿Qué cosa buscamos y qué queremos? ¿Qué busqué yo al inicio del juicio de apelación? Que se revoque la sentencia. ¿Y cuál es mi pretensión de fondo, mi aspiración? Que se absuelva mi patrocinado. Así de clarito tiene que ser nuestra alegación, sobre todo la de apertura. Si no esbozamos las ideas en forma clara, lo que va a ocurrir es que el tribunal nos va a preguntar ¿qué es lo que pide usted? Y muchos deben haberse dado cuenta de eso. Y cuando el tribunal nos hace esa pregunta, es porque el tribunal está dudando de lo que queremos. Y es, entre comillas, un jalón de orejas para decirnos, no sé qué cosa estás buscando en este juicio de apelación. Y eso no debe ocurrir. Siguiente, por favor. Esto que les dejo aquí y muestro, generalmente es para los juicios presenciales, ¿no? Hablar con precisión, con voz alta, clara y segura, hacer contacto con el juez mientras uno habla, mirarle a los ojos, es muy importante, y manejar un buen nivel de comunicación. El maestro Roy Freire señalaba que era bueno hablar de pie. Y sí, es en ocasiones impactante, porque el hablar de pie generalmente demuestra seguridad y conocimiento del caso. No hay que tener temor en hablar de pie.
Ya se ha perdido un poco. Antes en los tribunales el defensor generalmente hablaba de pie. Ahora nos hemos acostumbrado por los vaivenes y a hablar o hacer nuestras alegaciones sentados. Quizás porque nos es más fácil tener las ayudas, los documentos, los códigos a la mano. Pero siempre que podamos y creamos que estamos lo suficientemente empapados de un caso, podemos hablar de pie. No hay que tener temor a ello. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Quiero cerrar ya esta intervención con lo de ahora. Hemos ingresado en una etapa difícil, llegó la pandemia y se nos ha hecho un cambio en la forma inclusive de actuar. Tenemos los problemas habituales, los que experimentamos al inicio de esta sesión, y entonces nos preguntamos qué hacer con las audiencias virtuales, y especialmente en sede de apelación. Y el primer punto que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de audiencias virtuales es tecnología, conexión, tiempo y preparación del caso. Siguiente, por favor. Y es que con el tema de la pandemia, amigos, no sé cómo será en Tacna, algunos defensores, jueces o fiscales, por razones entendibles, no están en la ciudad. Yo tenía aquí el caso muy concreto de un defensor que defiende en la provincia de Casmas, un defensor penal público, pero reside en la ciudad de Trujillo. Y por este tema de la pandemia tuvo que trasladarse hacia esa ciudad. Es evidente que citada una audiencia de apelación no tiene mayores documentos y no puede cruzar entre dos regiones para poder abastecerse de los insumos. Así es que tiene que esperar que se le envíe digitalizados los documentos y tener algo a la mano. No tiene a la mano quizás sus libros, que como todos necesitamos para leer doctrina o informarme de jurisprudencia. Entonces el tema se hace mucho más pesado. Pero ¿qué son esencialmente los juicios de apelación virtuales? Una forma de agilizar los procesos en estos tiempos difíciles y sobre todo buscando no vulnerar el principio y concepto de plazo razonable de duración del proceso. Es por eso que se hacen estas audiencias y diligencias virtuales que ahora la Fiscalía también lo está haciendo. Porque se procura que de una u otra manera la actividad judicial no quede paralizada. Y la dinámica es la misma, la hemos podido ver casi todos. La convocatoria de audiencia por sistema virtual, la obligación de señalar casillas electrónicas, la obligación de señalar un correo electrónico, la obligación de tener a la mano el sistema que adoptó el sistema judicial peruano del Google Meet. Cruzamos la frontera y en Chile, por ejemplo, se trabaja con el Zoom. Pero en fin, el Google Meet es el sistema que empleamos. Todo eso obligado. No podemos soslayar ese tema, pero es producto de la necesidad y de la emergencia. Que se relativiza el principio de inmediación con las audiencias y juicios de apelación virtuales, sí se relativiza, pero no es contrario de derecho, no es causal de nulidad, si se tiene en cuenta que la videoconferencia es aceptada como un mecanismo, como una herramienta inclusive en la sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el uso de la tecnología, qué duda cabe, tiene vital importancia en estos tiempos. Con los problemas que tenemos, baja conectividad, como la que tuve hace unos momentos, corte de suministro eléctrico, poca conexión, es decir, las personas viven en zonas alejadas y difíciles. Son problemas que se van a volver cotidianos con el uso de la virtualidad. Pero son problemas que evidentemente deben ser superados. Siguiente, por favor.
Algunos temas a considerar aquí, en el tema de la tecnología y las audiencias virtuales. Si en el juicio de apelación, conforme lo conocíamos, conforme asistíamos, el tiempo era controlado, en los juicios de apelación virtuales, el tiempo es vital. En todos los juicios de apelación estamos limitados por el tiempo. El tribunal no nos da más tiempo, precisamente por la posibilidad latente de que haya una falla tecnológica. Y los problemas técnicos y de conexión, como le vuelvo a repetir, son cotidianos y se solucionan con el consenso de las partes. Siempre va a primar el consenso en los problemas técnicos y de conexión. Es decir, tendremos que tener la suficiente tolerancia y paciencia para tratar de que los problemas se puedan solucionar. En los casos en que no se pueda solucionar los inconvenientes técnicos, qué duda cabe, la diligencia o audiencia quedará totalmente frustrada por una causal de fuerza mayor. Lo que nos ha traído también las audiencias virtuales es el uso más frecuente de uso de documentos en pantalla. Pero como verán ustedes, en esta exposición hemos tenido algunos inconvenientes que muchos defensores y fiscales lo van a tener, el usar documentos en pantalla, por temas de conexión. Para esto debemos estar preparados en los casos en que no podamos utilizar los documentos de la pantalla, tener la capacidad de síntesis para ilustrar lo mejor posible el contenido del documento en nuestras argumentaciones. La dinámica de las alegaciones, tanto de apertura y de clausura, en las audiencias virtuales, cobran mayor importancia que en las audiencias presenciales, puesto que como el tiempo es oro, entre comillas, debemos ser muy precisos al señalar nuestros alegatos, ceñirnos al tiempo y esbozar las ideas principales para evitar que nos corten, sea por indicación de quien lleva la audiencia o sea por un evento fortuito o de fuerza mayor. Por lo tanto, las audiencias de apelación virtuales son válidas para ya concluir, requieren una mayor dinámica, requieren que estemos prestos a subsanar cualquier deficiencia. Les señalaba a modo de broma al inicio de esta locución que tengo a la mano una computadora de mesa, una laptop y un celular. Es decir, siempre debemos estar preparados para cualquier contingencia. Solo así podremos, por lo menos, realizar en algunas condiciones nuestras audiencias y nuestra intervención en forma eficaz. Cierto es que la tecnología está en desarrollo, no tenemos los elementos tecnológicos adecuados, las conexiones no son tan completas como esperamos, pero es evidente que la virtualidad ha llegado y hay que seguir para adelante. Siguiente, por favor, para terminar. Se había hablado del principio de claridad digital. Solo puedo decirles en este estadio que la tecnología es una herramienta. Es excepcional, pero necesaria. Los problemas, como les digo, se solucionan en base al consenso. La imposibilidad absoluta o notoriamente deficiente anula el acto procesal. Y la virtualidad, amigos, llegó para quedarse y va a ser una herramienta que va a ser de mucha utilidad, no solo para las audiencias, sino para las actuaciones de los defensores, fiscales y otros entes relacionados con el sistema de justicia. Ya tenemos una modalidad de mesa de parte virtual, es decir, podemos desde nuestra casa ingresar escritos. La Fiscalía está implementando un sistema de diligencias remotas, es decir, tomar declaraciones virtuales, y así se van a venir produciendo cambios que aún cuando sean aplicados para situaciones de emergencia como la que vivimos, muchos de ellos se van a quedar y ya van a ser una regla en los siguientes años. Siguiente, por favor. Finalizando nuestra locución, diremos que el juicio de apelación es un espacio de debate y de refutación. La claridad de los argumentos nos da mayores posibilidades de éxito.
Para esto debemos usar adecuadamente el tiempo. Y los argumentos, amigos, se refutan con otros argumentos. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que estos minutos de mi intervención, pese a los inconvenientes, hayan sido de utilidad. Muchísimas gracias y a cuidarse todos en casa.